Bienvenidos a un nuevo vídeo donde abordaré los primeros auxilios en el medio acuático. Los puntos a tratar son los siguientes. Rescate en el medio acuático. Aguilar menciona que el rescate acuático es la acción de salvar vidas que por causa del agua están a punto de sufrir un daño o lesión, donde la acción de salvar a un accidentado en el agua debe ser espontánea y decisiva, pero guiada por una gran prudencia, pues de ella depende la vida de dos personas, tanto la del que intenta salvar como la del necesitado. Características del rescate en el medio acuático. Como primer elemento tenemos la percepción del problema, que según Abraldez, el socorrista se da cuenta que existe un problema o que se produce un accidente. Generalmente depende de los sentidos, es decir, de la vista y el oído. Por consiguiente, está en relación con la vigilancia que efectúan los socorristas acuáticos, con la intención de darse cuenta lo más rápido posible cuando una persona tiene dificultades en el agua. Y para poder observar esta situación de forma más rápida y eficaz, hay que tener en cuenta factores como la amplitud visual, que viene a ser la capacidad de observar un espacio determinado bajo el que debería estar la zona a vigilar. Como podemos observar en la imagen, ellos se encuentran en una zona alta para obtener el mayor campo de visión, eliminando los obstáculos que le dificulten la visión. Otro factor más es la valoración óptico-motora, ¿no? Tener capacidad para hacer cálculos mentales, ya que se necesita saber en qué tiempo y a qué velocidad se debe ir para llegar al espacio donde se encuentra la vida en peligro, ¿no? También la agudeza visual, ya que es la capacidad que debe tener el individuo para dirigir la mirada hacia el punto donde se encuentra el riesgo, ¿no? Y también la percepción de movimiento es un último factor para tener los sentidos agudizados y poder captar los movimientos de las personas que se encuentran en riesgo. Una segunda característica es el análisis de la situación, pues cuando se hace un correcto análisis, esto permite que una decisión sea tomada de forma apropiada y que facilite la forma de actuar en las circunstancias previstas. Ahora, los aspectos que se analizan son el estado del accidentado, que bien puede ser inconsciente o consciente, la situación del accidentado, en la profundidad, en la superficie, a distancia entre el socorrista y el accidentado, a distancia del nado o a distancia del remolque, ¿no? También otro aspecto es el material, ¿no? El material que se va a utilizar de acuerdo a la situación del mismo. También la duración, cuánto tiempo va a durar el rescate. Otro más es las condiciones ambientales, ¿no? Si es que hay viento, niebla, corrientes de remolinos, temperatura, el oleaje, todo eso, ¿no? La tercera característica es la toma de decisión. Esto es fundamental y es el tercer proceso que se ejecuta en una situación de riesgo y que es importante que sea rápida, precisa y antes de que ocurra algo peor, ¿no? Por lo que los actos deben ser coherentes y deben tener relación con el riesgo visualizado. La cuarta característica es ya la ejecución de las acciones elegidas. Es aquí donde empieza el propósito de salvar una vida, ¿no? Y lo cual constituye una serie de procesos como la aproximación al medio acuático, también la entrada en el agua, como podemos observar en la imagen inferior, en la parte izquierda, es el acto que realiza el socorrista para desplazarse hasta el lugar donde se encuentra la persona en peligro. Número 3, el nado de aproximación, que consiste en acercarse a la persona que se encuentra en riesgo lo más rápido que se pueda. Número 4, control del accidentado. Existen dos tipos, el control indirecto, que es cuando se utilizan los instrumentos de rescate para que la víctima se sujete y se pueda tranquilizar. Y existe también el control directo, que es cuando el socorrista hace contacto directo con la persona agraviada de manera sorpresiva, pero ante todo con seguridad que le permita tranquilizar a la víctima.
Número 5, remolque del accidentado, el cual es uno de los más primordiales al momento del rescate, porque su función principal es liberar las vías respiratorias de la víctima adoptando una posición adecuada, como podemos apreciar en la última imagen. El rescatista está tomando con sus manos por debajo de las axilas de la víctima. Número 6, extracción del accidentado del agua. Aquí es algo muy importante al momento de socorrer, ya que dependiendo de la gravedad de las circunstancias se verá influenciado el método que utilizará, ya que puede estar condicionado a que un solo socorrista pueda ejecutar el acto, ¿no? Así como también puede que la víctima esté inconsciente o consciente y pueda salir por sus propios medios. Y número 7, el diagnóstico y aplicación de los primeros auxilios. Aquí se hace una evaluación de los daños ocurridos y se utilizan los medios que se disponga en el momento. La quinta característica es la evaluación final del salvamento, donde los actos realizados se analizan y se repasa lo sucedido, evaluando los posibles errores para tenerlos en cuenta y no volver a repetirlos en próximos salvamentos. Bien, ahora, ¿cuál será la importancia de conocer las técnicas de rescate en el medio acuático? Pues primero porque al tener esos conocimientos vamos a prevenir posibles accidentes. También podemos reconocer señales de peligro, también podemos establecer prioridad en los posibles accidentes. Nos va a permitir conocer métodos, técnicas y materiales necesarios para realizar los rescates y que sea rápido y lo más eficaz posible. También realizar procedimientos para diagnosticar el estado del accidentado para saber qué es lo que necesita, ¿no?, para ser rescatado. Y también ejecutar los métodos y técnicas con el material necesario, ¿no?, de los primeros auxilios. Ahora conozcamos los accidentes en el medio acuático. El ahogamiento es uno de los principales y los más frecuentes y que más muertes ha causado. Luego se encuentra también los calambres, que se deben a una contracción dolorosa y temporal de los músculos, ¿no?, y aparecen por un esfuerzo intenso y prolongado, ¿no?, principalmente en los miembros inferiores, como los pies, pantorrillas, en los muslos. La hipotermia se da cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce, lo cual provoca pues una disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. Cuando desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar normalmente, ¿no? Entonces la hipotermia podría provocar una insuficiencia del corazón, también del sistema respiratorio y eventualmente la muerte. En el caso de los traumatismos, los cuales son ocasionados por caídas, ¿no?, por lo que corren por el bordillo de la piscina, o también al realizar actividades de riesgo dentro y fuera del agua, ¿no? Muchas veces también los niños se lanzan al agua y no se dan cuenta que hay más personas ahí abajo y entonces ahí pueden chocar entre sí mismos. Heridas y contusiones que generalmente pues son ocasionadas por golpes o por caídas o por colocar los dedos en las rejillas en alguna piscina, ¿no? Ahora la irritación en la nariz, boca y ojos pues es causada por el cloro muchas veces. En el caso de una laguna o una playa, por la sal, ¿no? También están los cortes de digestión, los cuales se producen cuando comemos e inmediatamente entramos al agua, ¿no? Y consisten en calambres y punzadas en el estómago, principalmente junto con mareos, ¿no? Luego también los problemas dermatológicos, ¿no?, como las quemaduras por el sol o las irritaciones en la piel por el cloro en el caso de una piscina. Bien, ahora, existen tipos de remolque con material, ¿no?, como pueden ser las tablas, utilizar un bote, una moto acuática o lanchas, ¿no? Pero vamos al caso de que no existan o no tengamos a la mano estos materiales. Entonces veamos cómo sería
un remolque sin material y cómo podemos utilizarlo. Como primero tenemos al remolque por la cintura, ¿no? Donde el guardavidas deberá sostener el brazo de la víctima a su cintura y realizar el empuje, y deberá recostarse más en el agua. Este tipo de remolque es mayormente utilizado en niños. Luego tenemos el remolque de Scully, donde el guardavidas toma a la víctima por las axilas colocándose detrás de ella de espalda hacia el agua. Este tipo de remolque se realiza con pateo de rana en posición de espaldas, poniendo a la víctima sobre el pecho. El remolque doble se realiza cuando dos guardavidas rescatan a una víctima, los cuales se van a ubicar uno a cada lado y van a tomar a la víctima por los brazos con una mano. El remolque con agarre de un brazo se realiza cuando la víctima es una persona que sabe nadar, pero que por alguna razón de lesión o cansancio no puede regresar, ¿no? Entonces la víctima se coloca de espaldas, haciendo una plancha y extendiendo los brazos y colocando sus manos sobre los hombros del guardavidas. Bien, pasamos a ver las cargas empleadas en el traslado de la víctima del medio acuático a tierra. La primera es la carga simple o en el hombro, ¿no? Cuando la víctima está consciente pero débil, ¿no? Y el agua es poco profunda y el rescatador le da apoyo necesario para que ella misma pueda salir caminando, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Ahora, la carga cruzada es una opción para cargar a una víctima inconsciente, ¿no? Donde aquí el guardavidas procede a colocar un brazo de la víctima alrededor del cuello y luego a tomar su muñeca jalando ambas manos para colocarlas en cruz al pecho. La carga doble de silla se utiliza para largas distancias y se ejecuta con dos rescatistas. La carga de arrastre se utiliza cuando el agua es poco profunda o en una playa y la víctima es pesada, ¿no? Entonces el método más seguro es arrastrar a la víctima tomada por las axilas. Y por último, la carga en los brazos, ¿no? Se dice que la carga de una víctima en los brazos es cuando el salvavidas se puede mantener parado en el agua y el nivel esté a la altura de la cintura, colocando a la víctima en posición horizontal. Veamos la técnica de primeros auxilios empleados en el rescate acuático. El primero pues vendría a ser la respiración artificial, utilizada para mantener respirando a la persona que tiene dificultades para respirar o ha dejado de respirar, con la finalidad de liberar las vías respiratorias. Existe el método de Nielsen, el cual voy a describir en la imagen. Se da con la posición de la víctima de cúbito ventral, con los brazos flexionados, las manos colocadas bajo la barbilla, con las palmas apoyadas en el suelo, donde la posición del socorrista estará arrodillado junto a la cabeza de la víctima y sentado sobre sus talones para liberar los orificios respiratorios. Dentro de la respiración artificial también se encuentra la respiración boca a boca, o también llamado el beso de la vida. Es la maniobra más empleada para suplir una respiración deficiente o ausente, ¿no? Y es importante que se realice solo en caso que la persona no respire. Otra técnica es el masaje cardíaco, donde el paciente debe ser colocado sobre una superficie firme y rígida, y para que la compresión sea efectiva debe realizarse en un área bien localizada de la superficie anterior del tórax. La zona más favorable es la parte inferior del cuerpo del esternón, un poco a la izquierda de la línea media, comprimiendo el esternón y los dos últimos cartílagos costales del lado izquierdo. Y por último, la técnica de reanimación cardiopulmonar, ¿no? La cual es una técnica de primeros auxilios combinando el masaje cardíaco, la respiración boca a boca, por la relación entre el sistema respiratorio y circulatorio, ¿no? El cual consiste en proporcionar una ventilación asistida y bombear sangre de manera artificial al cuerpo por medio de compresiones cardíacas.
Bien, ahora consejos para evitar accidentes y ahogamientos. He considerado conocer la zona donde nos vamos a bañar, ¿no? Antes de iniciar el baño hay que conocer la profundidad, la temperatura del agua, sus fondos, sus mareas, el oleaje, la contaminación también cuando es en lagunas o ríos. No te bañes solo y no te alejes. Si no sabemos nadar es mejor no bañarse solo y no alejarse de la orilla. Y si sabemos nadar, no es mejor no arriesgarse a hacerlo solo. Es preferible tener compañía. Es preciso respetar las normas e indicaciones del servicio de socorrismo. Por ejemplo, en las piscinas no empujar a los compañeros, tampoco saltar sin antes asegurarse de que no hay nadie en el agua. Y hay que evitar en lo posible correr por el borde de la piscina. Sal del agua enseguida si sientes mucho frío. Podemos evitar una hipotermia. No te lances de cabeza si desconoces la profundidad, porque puedes caer en una roca. Mójate antes de entrar al agua. Hay que acostumbrar al cuerpo a la temperatura del agua de forma progresiva, poco a poco mojando muñecas, nuca, hombros, espalda y pecho. Ten prudencia con las comidas. Hay que evitar las comidas abundantes antes del baño. Si no estás habituado a bañarte después de comer, espera que pasen 2 horas o 3 para hacerlo. Y como último punto, la educación como medio de prevención. Es muy fácil y muy útil incluir el concepto de prevención como contenido educativo en los centros de enseñanza, laborales, en las escuelas deportivas y por supuesto en los centros en los que se imparten programas acuáticos. En ellos se puede aportar programas básicos en los que se desarrollen contenidos, datos, consejos y formas de actuación sencillas pero útiles, con el objetivo de llegar al dominio sobre qué hacer ante estos accidentes y sobre todo qué no hacer para evitar problemas mayores. Y qué provechoso sería que los profesionales de la natación incluyeran el socorrismo como parte de su clase, no solamente aprender a nadar, sino también a dar los primeros auxilios. Y bien, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.